Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos en una entrega más de nuestros ya tradicionales lunes de ILTRAS. Su servidor, Juan Francisco Solorio Cardiel, quien actualmente ocupa la presidencia ejecutiva del ILTRAS, y a nombre de la doctora Marta Elisa Monsalve Cuellar, presidenta del Consejo Consultivo de esta misma agrupación, cabeza sin duda de este gran proyecto que es el Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, les damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas. Agradecemos nos permitan darles y hacer una entrega más de este lunes de ILTRAS. Destaco la participación de nuestra coordinadora en Costa Rica, la licenciada Heidi Cázares Corea, quien en unos minutos más estará acompañándonos en el podio. Y bien, sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro expositor. Estamos sin duda alguna de manteles larguísimos. Él es realmente una garantía a todos los que lo conocemos y hemos escuchado. Él es el señor juez Sebastián Copoleta. Él es abogado, magíster y doctorando, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional del Litoral, en la Argentina, director de la carrera de posgrado, especialización en Derecho Laboral en la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de la primera circunscripción judicial de la primera provincia de Santa Fe, Argentina, y actualmente él desempeña el cargo de juez de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral en la primera circunscripción judicial de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Sin duda alguna tiene un largo currículum que por el periodo de tiempo omitimos decir, pero bueno, son unas cosas de las tantas y tantas que a lo largo de su trayectoria nos ha ido el juez Copoleta dando y enriqueciendo a esta parte del derecho, sobre todo el derecho del trabajo y la seguridad social. También otro de los cargos que a mí me enorgullece presentarlo es que nos hace el favor de ser nuestro coordinador en justamente Argentina, y bueno, pues coordinador de ILTRAS en Argentina, cargo que ha desempeñado estupendamente bien, como todo lo que él sabe hacer. Y bueno, pues sin más, le damos la más cordial y afectuosa de las bienvenidas, señor juez. Cámaras y micrófonos totalmente suyos. Adelante hasta Argentina. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, Juan, muchas gracias por tu presentación, que fue excesivamente generosa por mi parte, pero bueno, lo agradezco. Gracias a ILTRAS, que tengo el honor y el gusto de representar en Argentina, coordinar sus actividades en Argentina. Y bueno, gracias a Juan, Julio y Pablo en estos momentos que están conectados, y a Marta, que bueno, que seguramente está por ahí. Así que muchas gracias por invitarme a participar este lunes con ustedes. Saludo a todos y todas que están conectados de distintas partes de Latinoamérica. Es un gusto poder estar hoy, esta tarde, desde Argentina, compartiendo ideas con ustedes. La pandemia del COVID trajo una lista enorme de cosas malas. Seguramente todos tenemos un montón de listas de cosas malas para enlistar, principalmente aquellos que hayan perdido gente, pero digamos, en un esfuerzo de optimismo, alguna cosa buena le podemos encontrar, y tal vez dentro de las pocas cosas buenas sea esta cuestión de los Zoom y de poder escucharnos y compartir ideas entre nosotros los latinoamericanos. Eso me parece importante, porque por lo menos a partir de esta nueva tecnología hemos podido encontrarnos y compartir ideas y darnos cuenta que tenemos los mismos problemas, y a veces aportamos soluciones distintas, con lo cual enriquece al debate. En esta recorrida de Zoom y de intercambios académicos, yo lo que noto es que estamos
hablando de los mismos temas, de los mismos problemas. Tal vez después cada uno localmente tiene algún tema puntual de alguna reforma procesal o de alguna reforma institucional, pero después, en lo que hace a derecho del trabajo, generalmente estamos hablando de teletrabajo, de trabajo en plataforma, de cuestiones de género y de violencia vinculada al género, lamentablemente, problemas de digitalización, de prueba digital, de proceso digital, etc. Entonces yo, aprovechando este pantallazo que yo veo que estamos con los mismos problemas en Latinoamérica, digo Latinoamérica como para cerrarnos nuestro barrio, nuestro pequeño confraternidad, y no decir mundial, pero vamos a manejarlo entre nosotros, ¿sí? Yo veo que estamos hablando de los mismos problemas. Entonces, la pregunta que yo hago es, estos son distintos problemas, cada uno de estos, teletrabajo, plataforma, cuestión de género, son distintos problemas cada uno, y que por lo tanto el derecho del trabajo, que es un derecho siempre en movimiento, dinámico, el derecho del trabajo lo que está haciendo es buscando la solución a este nuevo problema, pero que si el sistema funciona, la va a encontrar, digamos. Son novedades que la realidad nos aporta, pero que si el derecho al trabajo está funcionando bien como sistema, más tarde o más temprano vamos a discutir, pero le vamos a encontrar una solución dentro del derecho al trabajo. Si es que cada uno de estos problemas son problemas individuales. Ahora, la otra pregunta, y yo me voy a manejar por este lado, es si en realidad todos estos problemas, en realidad no son distintos problemas, sino que son distintos síntomas de un único problema. ¿Cuál sería este problema? El problema estaría dado en que el paradigma del derecho al trabajo, aquello que le dio el escenario para que el derecho al trabajo apareciera, ha cambiado, está roto. Y entonces, si el paradigma está roto, se ha cambiado, entonces ya tenemos un problema mayor de lo que nosotros estamos pensando, porque el desafío hacia adelante es mucho más grande. Si tomamos la primera postura en que son distintos problemas, entonces el sistema va a funcionar y le vamos a buscar una vuelta. Y en ese sentido, los trabajadores de plataforma van a ser considerados trabajadores dependientes y se van a sindicalizar, y el teletrabajo va a conseguir una regulación, y la violencia a través del convenio 190 de OIT va a encontrar un cauce de regulación, y la digitalización se va a ir solucionando. Con lo cual, el derecho al trabajo funciona. Con lo cual no hay problema. Yo voy a ir hoy a la tarde por el lado de compartir con ustedes, tal vez, en la idea de que el paradigma está roto, y que si fuera así, tenemos un problema más grande de lo que pensamos. El derecho del trabajo apareció recién, a partir, vamos a decirlo, de fines del siglo XVIII, del siglo XIX, o sea que antes no existía lo que nosotros hablamos hoy por derecho del trabajo. Apareció por circunstancias políticos, económicas, sociales y religiosas, que todas juntas le dieron un escenario para que esta realidad entre una fábrica que produce bienes de consumo masivo hacia un mercado y una persona que se incorpora a esa organización empresarial ajena apareciera. Ese paradigma que dio lugar al derecho del trabajo tiene, digamos, dos aspectos, uno económico y uno social. Yo lo que voy a compartir con ustedes ahora son algunas ideas como para chequear si ese paradigma económico-social sigue vigente o no. Porque si no sigue vigente, bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande para encontrar un sistema protectorio que dé respuesta junto con el derecho al trabajo. En lo que respecta a lo económico, ¿sí? Empecemos, yo le dije, una parte económica y una parte social. Vamos a empezar por la económica, ¿sí? El derecho al trabajo, digamos, la estructura normativa que nosotros conocemos como derecho del trabajo en Latinoamérica, generalmente responde a la economía de la segunda revolución industrial, 1914 en adelante. Si nosotros tuviéramos que dibujar, ¿sí? Hacer un dibujo sobre, bueno, derecho del trabajo, ¿qué es?
¿sí? Como un estilo de esos dibujos que hacen en los test psicológicos, etc. ¿Qué es el derecho al trabajo? Si yo tuviera que dibujarlo en un pizarrón, dibujaría tal vez una fábrica con un galpón, una estructura muy grande, con chimeneas que salen humo, una estructura grande, y un hombre ingresando a trabajar en esa fábrica. Ese, tal vez, si ustedes coinciden conmigo, sería un dibujo que representaría el derecho al trabajo, ¿sí? Ahora bien, en esta idea, en este paradigma económico, en este dibujo, ¿qué es lo que yo tengo ahí? Tengo básicamente, y lo usé a propósito, la figura de un hombre. Porque el derecho del trabajo, este paradigma económico, pensaba en el hombre. En la ley de contrato de trabajo argentina, el que está representado en la idea del trabajador es el masculino. De hecho, tenemos un capítulo especial para el trabajo de mujeres como una excepción, pero la idea es que el hombre trabaja. ¿Por qué el hombre trabaja? Porque en este paradigma económico, la creación de valor en la economía se realiza a través del esfuerzo físico. Es la idea del hombre haciendo fuerza para construir algo y generar valor. A pesar de la mecanización, todavía se piensa en el esfuerzo físico necesario de incorporar en el proceso económico. Es un trabajo que está geosituado, es decir, esa empresa grande, esa fábrica grande, ese edificio que yo dibujé, está así ubicado. ¿Por qué? Porque dentro del edificio estaban las máquinas y los hombres iban al trabajo a operar las maquinarias. Por lo tanto, el trabajo está situado en ese lugar, en la fábrica, y las personas van hacia el trabajo. En esto interviene la línea de producción de Fordista, donde la persona queda estática frente a su puesto de trabajo y la línea de producción hace que sobre lo que tiene que ejercer trabajo esta persona pase por delante de él y no tiene que desplazarse. Esto es una modificación a la idea de trabajo artesanal, donde el artesano se desplazaba. En este sentido, se gana tiempo porque la persona queda fija en un lugar, y si mi posición como operario en la planta de Ford era ajustar las tuercas, los tornillos de la rueda del auto, bien, eso pasaba por delante mío y yo tenía la instrucción de ajustar las tuercas dando 3 giros a la derecha, y yo pasaba todo el día ajustando las tuercas de esa forma, de lo que pasaba por delante mío. Con lo cual es un trabajo de fuerza todavía y geosituado. De un control taylorista. Es decir, la empresa lo que hace es intentar sacar la mayor cantidad de trabajo posible de esa persona, extraer la mayor cantidad posible con una idea de control del tiempo. Por lo tanto, en este paradigma económico lo que hay es una negociación entre la persona y la empresa de cuánto tiempo por cuánto dinero se pretende extraer. Con lo cual la relación termina siendo de tiempo y dinero, a pesar de que nosotros decimos de que el trabajo no es mercancía, etcétera, etcétera, pero la idea taylorista terminó mercantilizando la fuerza de trabajo y asignándole un valor por el tiempo en cuanto se podía extraer esa fuerza de trabajo. Esta idea de la fábrica como lugar donde la persona se somete al control de la empresa para que les traigan su fuerza de trabajo, hace que esta fábrica sea un lugar de sufrimiento. Es un lugar donde la persona iba a padecer, no era un lugar agradable, y por lo tanto era natural que al fin de esta vida de sufrimiento apareciera la jubilación, como su nombre lo intenta graficar, como algo de júbilo, ¿sí? Como un momento donde uno deja de padecer ese control taylorista en ese ambiente feo y se jubila. Por lo tanto, la persona que se incorporaba en esa fábrica y quedaba sometido, terminaba
su voluntad termina estando subordinada a la voluntad de la empresa, y acá aparece la idea de subordinación que nosotros manejamos habitualmente. Destaco que en este paradigma económico, el valor que crea la empresa se lo crea a través del esfuerzo físico. Todavía la idea es del esfuerzo físico. Por lo tanto, ¿cuál es el conflicto que caracteriza a este paradigma económico? El conflicto es la explotación. La persona trabajadora se somete a la voluntad de la persona empleadora y resulta explotada, y resiste el poder de la empresa frente a esa explotación. Por lo tanto, acá la figura que va a resistir este poder empresario ya no es la persona individual que trabaja, sino que aparece otra persona, que es el sindicato. Es el colectivo de personas que se reconocen como iguales en el trabajo, se organizan, se colectivizan, y esos resisten el poder de la empresa en cuanto a la explotación. Pero acá el conflicto es de explotación. Ahora, la pregunta es, ¿qué queda de todo eso hoy? O sea, de ese paradigma económico sobre el cual se construyó la idea de derecho al trabajo, de subordinación, de sindicato, de resistencia, de generación de derechos, ¿qué me queda de ese paradigma hoy? La empresa sigue siendo la misma. La relación entre la empresa y las personas que trabajan, individual y colectivamente, sigue siendo la misma. Hoy por hoy, las empresas, la creación de valor de la empresa ya no pasa tanto por el esfuerzo físico, sino por el conocimiento y la experiencia. La empresa pasa a ser pura organización. Este es el problema que nosotros tenemos con el trabajo de plataforma. Nos parece una cuestión absolutamente insólita, descabellada, que una empresa se presente sin tener nada. Porque ¿qué nos dice Uber? No, nosotros no tenemos autos. Nosotros lo único que hacemos es conectamos gente. Esta idea de una empresa que no tenga nada dentro no corresponde a ese dibujo que yo hice antes de la fábrica grande con las máquinas dentro. En nuestra idea todavía de empresa, todavía está la fábrica geosituada con máquinas donde la empresa iba a trabajar. Para nosotros una empresa que no tenga nada es difícil de entender. A pesar de que hay situaciones de empresas que no tengan nada. Por ejemplo, un corredor inmobiliario. ¿Sí? Básicamente, ¿qué tiene? No tiene nada. En Argentina antes tenía un teléfono y gente que quería alquilar su inmueble y gente que estaba buscando alquilar un inmueble o comprar y vender. ¿Sí? Pero así todo, esa empresa, que en realidad no tenía nada, pero en realidad necesitaba contratar gente, los vendedores, las vendedoras, que vayan a mostrar el inmueble, que atiendan el teléfono, con lo cual terminaba incorporando gente. Con lo cual nosotros ya entendíamos que aún así en un corredor inmobiliario había que ir a trabajar a la inmobiliaria. Con lo cual todavía esa idea de la fábrica, del lugar geosituado donde había que ir a trabajar, respondía. Pero hoy por hoy la empresa se presenta como un lugar donde básicamente no puede generar valor a través del conocimiento sin tener nada en sí mismo. La generación de valor ya no es geosituada y se realiza a través del conocimiento, el trabajo, que antes era ajustar la tuerca en la línea de producción, se transforma en una generación de conocimiento, y eso permite que el trabajo me siga a mí, no yo tener que ir al trabajo. Y el trabajo comienza a poder estar comprendido en mi teléfono celular, en mi smartphone. Y entonces yo empiezo a estar conectado 24/7 y mi trabajo está en mi teléfono. Con lo cual aparece la necesidad del derecho a la desconexión, etcétera, etcétera. La empresa es el lugar de sufrimiento donde la persona iba a pasarla mal, a sufrir el control y la subordinación esperando la jubilación. Comienza a darse cuenta de que podía extraer más trabajo, no a través del control taylorista, sino a través de una empatía emocional. ¿Sí? En vez de someterlo a la persona que trabaja al control de un fichaje de ingreso, un fichaje de egreso,
del supervisor que lo está controlando por arriba del hombro de cómo está trabajando, en realidad la empresa se dio cuenta, no es que la empresa sea buena, sino que se dio cuenta de que si al trabajador, a la persona que trabaja, lograba una empatía emocional, lograba sacarle más trabajo que a través del control. Por lo tanto, el taylorismo ahora se realiza en forma emocional. Aquí en Argentina, por lo menos, los supermercados tipo las cadenas Walmart, etc., cuando llaman por los sistemas de audio de altoparlantes, no llaman a un empleado en relación de dependencia para que vaya al sector de verdulería o de almacén, sino que llaman a un asociado. Y uno dice, ¿quién es ese asociado? Bueno, un asociado en realidad es un empleado en relación de dependencia de Walmart, pero ellos llaman asociados porque intentan que esa persona se sienta parte de la empresa, se coloque la casaca, la camiseta, y entonces se sienta comprometido con los valores, los logros de la empresa, y entonces así aporte más trabajo que aquel que aportaría bajo el rigor taylorista. Fíjense que en este sentido, cómo se amplía la idea de trabajo, que el convenio 190 utiliza la idea del mundo del trabajo, con lo cual acá ya el trabajo antes geosituado en esa fábrica ya empieza a expandirse y yo trabajo básicamente en donde yo tenga señal de celular y pueda estar conectado. Con lo cual, por eso el convenio 190 empieza a hablar de mundo del trabajo y ya no directamente en la empresa. El valor que las empresas empiezan a generar está basado en el conocimiento. Y entonces aparece una nueva economía, que ya no es aquella economía de la segunda revolución industrial, que comienza a determinar distintos sujetos de la relación de trabajo. Si es tan amable Pablo, ¿me comparte por favor la imagen 1, por favor? Muchas gracias. Lo que están viendo ustedes en pantalla no tiene nada que ver con lo jurídico ni con el derecho del trabajo, pero yo me gustó las imágenes y lo voy a utilizar para exponer distintos sectores de la economía y distintos perfiles de personas que trabajan. Fíjense, vamos a tomar el ejemplo del café. Fíjense que abajo a la izquierda tenemos los granos de café. ¿Sí? Esta es la economía más primaria. Yo tengo una plantación de café y lo que hago es juntar los granos de café, embolsarlos y venderlos. ¿Sí? Esto sería un commodity. Lo puedo vender en el mercado interno, lo puedo exportar, pero básicamente no le estoy agregando mayor valor a esto que es traerlo de la planta y empaquetarlo o embolsarlo y venderlo. Este es el sector primario de la economía. Si yo tengo que buscar trabajadores para que respondan a esta idea de juntar café en las plantas, ¿qué tipo de trabajador yo buscaría? Básicamente lo único que necesito es una persona que se pueda desplazar, que pueda mover sus manos y que entienda básicamente cómo yo quiero que saque el café de la planta, no rompiendo la planta y cómo quiero que lo ponga en una bolsa, pero básicamente no necesito mayor conocimiento técnico de la persona más que cómo sacar los granos de café de la planta. Obviamente que no necesito que esta persona esté escolarizada, ni que sepa leer ni escribir, ni mucho menos que sepa idioma extranjero, etcétera, etcétera. Así que esto es bien básico. La persona que responda a este sector de la economía, también su trabajo va a ser un commodity, porque es fácilmente reemplazable. Seguramente voy a tener otros trabajadores que van a querer ocupar su lugar. Ahora bien, si yo sé grano de café, como empresario, decido agregarle valor y digo, no, en realidad no lo voy a embolsar como grano y lo voy a vender, sino que lo voy a procesar y lo voy a poner en un café molido y lo voy a llevar a un supermercado para que lo venda. Esto ya tengo un producto, sería el segundo sector. Ahora bien, si yo tengo una planta de un tostadero de café y molienda de café,
que ya tengo que emplear máquinas, etc., los trabajadores que yo busque para este sector, tal vez aquel que yo estaba empleando en la cosecha del café ya no me sirva para este segundo sector. ¿Por qué? Porque tal vez tenga que manejar una máquina donde hay números y entender cómo es un proceso, y si no sabe ni leer ni escribir ya se va a complicar. Y tal vez tenga que tomar algún tipo de resoluciones en cuanto a un proceso, y entonces ya necesito una persona que tenga algún grado más de instrucción en cuanto a cuestiones técnicas, vamos a decirlo así. Ahora, si yo decido que ese café, aparte de embolsarlo y ponerlo en un supermercado, lo voy a vender en un bar, donde la gente va a venir a buscar un café, bueno, ya necesito un mozo, alguien que sirva el café. Estoy buscando, como le dicen, un camarero, ¿sí? En otros países latinoamericanos, un camarero. Bueno, este camarero o camarera ya tal vez no me sirva los anteriores empleados, porque esta persona se va a tener que manejar directamente con otras personas de alguna forma especial, ofrecer tanto bienes como servicios, hacer cobranza, etcétera, etcétera. Ahora, estos tres sectores, a pesar de eso, son fácilmente reemplazables por la tecnología. Es decir, yo puedo reemplazar a la persona que recolecta café en tanto tengo una máquina que haga exactamente lo que hace él. Tal vez el problema acá más grande que yo tenga fuera tecnológico, es decir, hacer una máquina que no rompa la planta de café cuando saque el grano. Pero en cuanto yo resuelvo ese problema básicamente tecnológico, la mano de obra es absolutamente reemplazable. También en el segundo sector la mano de obra es reemplazable. ¿Por qué? Porque si yo en el supermercado logro que el producto se coloque y se retire sin ninguna intervención humana, no necesito empleados. El tercer sector aún así es reemplazable. ¿Por qué? Porque si yo tengo una máquina que vende café y en la cual yo coloco una moneda o un billete o la tarjeta de crédito y selecciono el café y me lo da, es reemplazable. Ahora, ¿qué hemos agregado en el cuarto sector? La economía de la experiencia, la economía del conocimiento. Acá ya, en este sector, es más difícil reemplazar el trabajo humano. Y es en donde la economía está creando valor. Y ahí fíjense ustedes la imagen, el dibujito, seguramente lo logran conocer, es Starbucks. ¿Sí? Starbucks, yo voy a decir, es una cafetería. Sin embargo, Starbucks no se identifica como una cafetería. Ir a un Starbucks, ellos intentan que sea una experiencia. ¿Por qué? Porque uno va a algo más que tomar un café. Uno se puede sentar, usar su notebook, siempre tiene un buen wifi, puede pedir el café más insólito que se le ocurra, que ellos le van a entender y se lo van a hacer bien, y si no está a gusto, se lo van a hacer de nuevo, algo que la máquina con monedas o con billetes o con tarjeta de crédito no lo va a hacer porque tiene predeterminado un menú. Pero si yo en realidad quiero leche de almendra en vez de leche de vacuno, la máquina no lo va a tener, pero Starbucks seguramente va a procurar que yo lo tenga. Entonces, en este cuarto sector de la economía de la experiencia o de conocimiento, acá es donde se está generando hoy por hoy valor y donde el trabajo humano no es reemplazable. En el sentido de que cuando nosotros vamos a una Starbucks, pretendemos que haya un ser humano que nos responda a nuestras inquietudes, pero cuando vamos a una máquina a comprar un café común, o cuando vamos al supermercado a comprar un café para prepararlo en casa, no estamos esperando que haya un ser humano que me haga vivir una experiencia, sino que yo lo que busco es un producto determinado y punto. Con lo cual, en los tres primeros sectores, la tecnología permite el rápido reemplazo del trabajo humano. Si Pablo es tan amable, dejamos de compartir esta imagen, y yo lo que le voy a proponer ahora es que veamos un video que es largo, demora un poquito más de 9 minutos, pero sobre este tema, pero creo que aporta algo a mi exposición. Así que, Pablo, si es posible, el video 1. Trabajan sin descanso las 24 horas.
y son mejores que nosotros en ciertas capacidades como la fuerza o la resistencia. Pero ¿hasta dónde llegan sus posibilidades en el entorno laboral? ¿Qué supone para una persona que su compañero de trabajo sea un robot? Raúl Rojas desarrolla prototipos automatizados que luego sirven de modelo para la fabricación de robots en grandes empresas industriales. Los cambios son tan rápidos que la generación actual de trabajadores está siendo afectada porque llega una nueva máquina y hay que aprender a usarla o la máquina desplaza a trabajadores. ¿No hay trabajo para todos? No hay trabajo para todos, ese es el problema. Los robots son hoy ya protagonistas en muchas empresas españolas, como la planta de Amazon del Prat, en Barcelona, donde los robots de Raúl Rojas se han convertido en esto, unos coches autónomos a los que llaman drives. Los robots que vemos en esta planta tienen la principal función de traer los artículos que tenemos que ubicar en las estanterías o que un cliente ya ha comprado y tenemos que enviar al cliente a el trabajador que tiene que realizar este proceso. En el proceso, este trabajador aún no es reemplazable por una máquina. La mercancía nueva llega en estos contenedores y es él quien los clasifica con códigos QR y elige qué lugar ocupa en una estantería. Detrás de la valla, todo está robotizado. El drive lleva la estantería hasta el almacén y la devuelve de nuevo hasta otro empleado con la orden de pedido. En la planta de Amazon hay 2.000 seres humanos frente a 4.000 robots y pronto serán más. La parte esta de mover el contenedor de una cinta a un palet lo vamos a empezar a hacer con un robot. La pérdida de puestos de trabajo por la irrupción de los robots ha sido analizada en diversos estudios. Uno de los más extensos es el elaborado por la OCDE. Según sus datos, el 14% de los empleos de los 36 países que integra la organización tiene un alto riesgo de automatización, mientras que el 32% sufrirá una transformación radical por el avance de la tecnología. En España aumenta hasta el 21,7% el porcentaje de empleos en riesgo de automatización. Aunque las empresas estén invadidas por robots, nunca podrán estar solos. Siempre tendrá que haber una persona que los controle, supervise y sea responsable de sus actos. Los humanos somos muy buenos para improvisar y tratar de encontrar una solución, y esa facultad de improvisación que tenemos los humanos es algo que las computadoras todavía no tienen y difícilmente van a tener completamente como lo tenemos los humanos, y por eso creo que los humanos siempre van a ser más flexibles y mejores a la hora de resolver problemas imprevistos. Esa es la misión de Alba Muñoz, que actúa como una especie de policía entre robots. Alejandro, ¿copias? Resuelve, improvisa, aplica el sentido común que les falta a los drives. Llevamos un mapa y a través de ese mapa detectamos todo tipo de errores que hay adentro. Si se cae una funda de móvil en medio de un drive, el sistema detecta que hay algo y se para. Nosotros somos los encargados de entrar dentro y retirar ese artículo. ¿Sientes a los robots como si fueran casi tus compañeros? Totalmente. A veces más que los compañeros, ¿no? Porque los vemos más todavía, o sea que sí. Por mucho tiempo que pasemos con ellos, la relación entre el trabajador y el robot nunca podrá ser afectiva. La inteligencia artificial no trata de construir un humano, no trata de construir un cerebro humano. Trata de construir una solución para un problema. Los robots no sienten ni sentirán, aunque a veces los humanos descarguemos nuestras frustraciones en ellos. Tendemos a todo aquello que actúa, que hace algo, a poderle incorporar o proyectar cualidades humanas, pero siempre seremos capaces de discernir que no deja de ser una máquina y nosotros somos un ser humano, y no hablaremos de la misma manera con la máquina que con un ser humano. Lo que sí podrán hacer es controlarnos. La computadora puede medir exactamente cuál es el estado fisiológico del trabajador. Eso me parece una intromisión en la privacidad de la persona, pero es posible, o sea, técnicamente es factible, y entonces necesitan reglas claras en la legislación laboral de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. En la fábrica de SEAT de Martorell, los robots han dado un paso más. Son los protagonistas de una planta que nos recuerda a Matrix.
estamos transformando los puestos de trabajo, porque ahora necesitamos personas que sean capaces de comunicarse mejor y de forma más en detalle con el robot para predecir lo que va a pasar. Porque los robots han transformado el mercado laboral en dos direcciones. Por una parte, afectan directamente a los operarios que se ocupan de tareas menos cualificadas. Los robots nos han liberado de la repetición, de estar en la línea de montaje montando la misma pieza 1000 veces al día, pero por otro lado han hecho los trabajos que han quedado más áridos, más poco interesantes, y obviamente que es un problema también, incluso yo diría, puede producir problemas psicológicos. Un problema que requiere de la atención y del estudio de la medicina del trabajo. Tienen que buscar formas diferentes de llevar a cabo esa actividad sin que el trabajo sea inmensamente rutinario, que no le aporte nada al trabajador, porque si no terminaremos en las cadenas de producción de automóviles. Y eso ya se demostró que no era. El ser humano necesitaba pensar, necesitaba diversificar a lo largo de su jornada laboral otro tipo de funciones y la relación humana. Los trabajadores necesitan de un reciclaje continuo que potencie el pensamiento creativo o la resolución de problemas nuevos. Lo que proponen los sindicatos en Alemania es lo que llaman el aprendizaje de por vida, y eso querría decir que algo así como el 20% del tiempo de trabajo se dedica al aprendizaje y el 80% al trabajo. La otra cara de la moneda es la superespecialización, ya que la robótica exige la creación de empleos muy cualificados. Esa dualidad provoca la polarización de la sociedad entre unos pocos que consiguen una educación de primer nivel y otros muchos que optan a trabajos rudimentarios, en detrimento de la clase media. En la cúspide de la especialización se encuentra este quirófano. Aquí, para abajo un par de centímetros. Un lugar donde la relación entre el humano y el robot ha llegado a una nueva frontera. Perfecto, ya está aquí, ¿ves? Ya está clavado. Los brazos del Da Vinci están ahora mismo operando a una persona. El robot actúa con una precisión imposible para el ser humano. El tener la mano articulada me permite que si yo tengo que operar aquí con una no articulación es difícil, tengo que desplazar, tengo que mover tejidos, pero si con un robot puedo hacer esto. Puedo acceder a sitios donde de otra manera no podría acceder. Tampoco tengo temblor. El robot no tiembla. Esto tiene unos pedales, coagulación, para la cámara, para cambiar. Y estos son los mandos aquí arriba donde se controla todo el robot. Es meter aquí los dos dedos. Pero esta simbiosis solo es posible gracias a la formación del cirujano o cirujana, que controla al robot a pocos metros de la mesa de operaciones. El doctor Pluvio Coronado es a la vez cirujano y profesor de la técnica Da Vinci para otros médicos no formados en el uso de la robótica. ¿Cree que alguna vez la inteligencia artificial avanzará tanto como para que no sea necesario el cirujano o cirujana? Yo creo que no. El cirujano va a estar siempre ahí, siempre. Lo imprevisto no lo va a poder hacer. No mueva la mesa de operaciones mientras la Vinci está conectada. En este quirófano antes había 3 cirujanos para esta operación. Dame tijera. Ahora solo son 2. ¿Quitamos un cirujano? Bueno, depende cómo lo veas. Aquí, como siempre nos falta gente, quitar un cirujano significa que va a hacer otra cosa. En España, solo 1 de cada 5 personas tiene miedo a perder su trabajo por la irrupción de los robots de aquí a 10 años, según un informe de la Universitat Oberta de Cataluña. ¿Y usted no tiene miedo de perder el trabajo? Es más, ahora tengo mucho trabajo porque tengo que ir a otros sitios a formar a otras personas. ¿No has sentido el miedo de perder tu trabajo porque haya unos robots que te sustituyan a ti? No, nunca he tenido miedo. Yo soy de la opinión de que no todo lo que es automatizable se debe automatizar, a pesar de que sea técnicamente factible. Sea como sea, humanos y robots estamos condenados a entendernos.
Bueno, muchas gracias, Pablo, por proyectarlo. Bueno, la idea de lo que yo vengo exponiendo y terminando con este video es que un gran sector de la economía hoy por hoy está dispuesta y es susceptible de reemplazar al trabajo humano por la tecnología. Con lo cual, si yo antes dije que en el paradigma económico que dio lugar al derecho al trabajo, el conflicto era la explotación y que los sindicatos resistían a esa explotación y a través de eso se generó el derecho al trabajo. El conflicto que antes era la explotación en la economía actual ya no es la explotación, sino que es la irrelevancia. La persona que trabaja comienza a sentir de que para la empresa es irrelevante. La empresa empieza a no necesitar trabajadores. Con lo cual, antes el conflicto estaba adentro de la fábrica, resistiendo el ejercicio del poder de organización y dirección del empresario. Dentro de la fábrica, con el sindicato organizado. Ahora, hoy por hoy, el conflicto está afuera de la fábrica, con personas que necesitan ingresar, vamos a decir así, a la fábrica. El problema hoy es la irrelevancia. Cada vez hay un sector mayor de la economía que permite crear valor sin la intervención del trabajo humano. El conflicto de irrelevancia está dado porque la persona que trabaja, o pretende trabajar, vamos a decirlo así, la persona que pretende trabajar, compite básicamente con dos problemas. Uno es el de la tecnología, como ya vengo exponiendo. Y en este sentido, fíjense en las plataformas que nosotros estamos discutiendo en toda Latinoamérica, el trabajo de plataformas, ¿sí? Todos estamos buscando protección a esta persona que les llamamos rapitendero, el conductor de Uber, el conductor de Pedido Ya, de Globo, etcétera, etcétera. Bien, mientras nosotros estamos discutiendo esto y estamos dictando sentencias que reconozcan a esta persona en relación de subordinación y estamos escribiendo nuestros papers, y si alguno está escribiendo una tesis ya un poco más extendida, mi muy humilde sugerencia es que se apuren, porque la economía está pensando en reemplazar todas estas personas, porque son reemplazables, y la economía, lo más rápido que pueda, lo va a reemplazar. Por eso, estas personas, este sector de la economía, yo les dije que la irrelevancia es contra dos factores. Uno es la tecnología y su reemplazo. Pablo, por favor, te pido ahora sí los videos 2 y 3, para que veamos cómo el futuro de las plataformas tal vez sea muy diferente a lo que nosotros estamos pensando en este momento. Estos videos son más cortos. Si la entrega en 24 horas no es suficiente para algunos usuarios, Amazon ha ideado un plan para entregar sus pedidos en un plazo de 30 minutos. ¿Cómo? Utilizando drones voladores. Aunque parezca algo digno de ciencia ficción, es real. Así confirmaba la noticia la compañía en su propia página web.
Llamado Prime Air, este servicio será prestado por drones y estará listo desde un punto de vista tecnológico tan pronto estén en orden las regulaciones necesarias. La Administración de la Aviación Civil de los Estados Unidos trabaja en las reglas civiles para aviones no tripulados, que deberían estar listas para 2015. Durante una entrevista, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, señaló que estos drones serán capaces de entregar paquetes de hasta 2 kilos de peso, siendo estos los que abarcan el 86% del total de entregas que gestiona la compañía. Además, podrán transportar pedidos en un radio cercano a los 16 kilómetros, utilizando un sistema de GPS que llevarán incorporados. El anuncio continúa en la línea de ampliación de las opciones de entrega. Precisamente el mes pasado se dio a conocer un acuerdo con el Servicio de Correos de los Estados Unidos, mediante el cual los domingos estarían también disponibles para clientes de ciertos mercados estadounidenses. Es una noticia de IDG News Service. Bueno, muchas gracias. Así que mientras nosotros estamos preocupados en que este pobre trabajador de la pizzería y el pobre trabajador que anda en su bicicleta o en su motocicleta repartiendo pizza, si es trabajador dependiente o no, bueno, apúrense para hacer algo porque tal vez lleguemos tarde, porque a la brevedad usted va a ordenar su pizza y va a llegar a su domicilio la pizza sin que ningún humano haya intervenido en el proceso. Así que la irrelevancia del trabajador está, primero, luchando contra este tipo de tecnología. Y el segundo sector de lucha del que pretende ser trabajador está dado por otro sujeto, que paradójicamente puede ser él mismo. ¿En qué sentido? La irrelevancia también está dada por el consumidor. Un montón de trabajo que antes lo hacía una persona en relación de dependencia, las empresas lo están trasladando a los consumidores. Son los consumidores los que proporcionan el trabajo hacia sí mismo, con lo cual la empresa se ahorra la contratación de un trabajador en forma dependiente. ¿Y esto en dónde pasa? Bueno, algunos ejemplos. Seguramente en sus respectivos países ya empiezan a haber supermercados que tienen cajas para pagar en la salida, que no hay nadie. Uno escanea sus propios productos, pasa la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, paga y se va. Allí donde antes había un trabajador o trabajadora haciendo este trabajo, ahora lo hace el propio consumidor. Otro sector que yo veo un buen ejemplo en este sentido son el sector bancario. Antes el sector bancario, por lo menos cuando yo era chico, acá en Argentina, uno del banco estaba lleno de trabajadores y trabajadoras procesando papelitos, información. Hoy el banco lo que pretende es que uno no vaya al banco, ni siquiera tiene la necesidad de ir al banco, porque si tienes que depositar dinero en efectivo lo puede hacer en cualquier cajero, y después lo que pretende el banco es que tuviese la tarjeta de crédito, de débito o haga transferencia, o si necesitas sacar dinero lo puedes sacar en el propio supermercado. Con lo cual el banco cada vez emplea menos gente, es un sector que cada vez emplea menos gente. Otro sector también que antes empleaba mucha gente y ahora cada vez emplea menos gente son los aeropuertos, donde la persona, el pasajero, hace todos sus trámites, despacha su maleta, retira su boarding pass, sube al avión, todo lo hace el propio consumidor pasajero. La compra directa a través de Internet. Si uno hoy se puede comprar un auto a través de Internet eligiendo el color, el equipamiento, etc. Con lo cual me salteo toda la línea de comercialización del producto. Con lo cual acá un montón de trabajo que antes estaba asignado a personas en relación de dependencia, ahora está siendo cargado en los consumidores. Con lo cual, el conflicto hoy en día, yo veo que es de la irrelevancia con la lucha, con la tecnología y con el propio consumidor. Por algo, y aquí cierro esta parte de la economía, lo que se está hablando mucho, y yo veo que digamos, los defensores del derecho de trabajo encima lo toman con mucha alegría, es la reducción de la jornada. ¿Y por qué se está hablando tanto de la reducción de la jornada? Y básicamente porque a la empresa le sobra trabajo humano. Ya no saben qué hacer con los trabajadores, se lo quieren sacar de encima, con lo cual la reducción de la jornada le suena bien a las empresas. Y hay que tener cuidado en el derecho de trabajo porque ya no es la reducción de la jornada en el paradigma anterior, en los cuales significaba que la empresa me deje de explotar como persona. Hoy por hoy el conflicto es de irrelevancia, con lo cual la reducción de la jornada puede ser un síntoma más de que la empresa no me necesita y me quiere fuera.
Esto, digamos, la primera crítica al paradigma económico, ¿sí? Pasando del conflicto de explotación al conflicto de irrelevancia. Ahora vamos a la otra parte del paradigma, el orden social, el paradigma social que le dio lugar al derecho al trabajo. Creo no equivocarme, pero en toda Latinoamérica más o menos la idea fue siempre la misma, ¿sí? Aquí había un sujeto varón, padre de familia, que ganaba el sustento para alimentar a su esposa e hijos. Este orden patriarcal, basado en un trabajo que ordenaba a la sociedad, creo que se repite en todos los derechos del trabajo de Latinoamérica. Este sujeto paradigmático, un varón, padre de familia, que es un proveedor, hace que la idea del paradigma social del derecho de trabajo era obtener un salario y estar protegido en la forma en que se obtiene ese salario. Por lo tanto, en este primer orden social paradigmático, el conflicto está basado entre el poder de la empresa versus la pretensión de estabilidad y garantía salarial de la persona que trabaja. La persona que trabaja decía, yo quiero mantener mi empleo de por vida y quiero ganar salario en este empleo a los efectos de cumplir mi rol de varón proveedor de una familia que me está esperando en su plato de comida. Bajo esta idea social, nosotros hemos diseñado el derecho al trabajo. Por ejemplo, en Argentina, la ley de contrato de trabajo básicamente tiene un montón de articulados, pero la idea ahí es cómo cambiar tiempo de trabajo que regula la jornada y regula el salario. No van a encontrar en la legislación mayores intereses que es la estabilidad y el salario de la persona que trabaja. Esta persona entonces tiene este rol de varón proveedor. Y el conflicto que aparece es el de la estabilidad del salario. ¿Y qué queda hoy por hoy de ese paradigma social? Bueno, justamente todo el movimiento feminista está rompiendo este paradigma social, este orden patriarcal. Y ya no aparece el varón como sujeto tutelado, como proveedor de dinero para su familia, ¿sí? Aparece la mujer incorporándose activamente al mundo del trabajo. Esto es permitido porque también, por lo que hablé antes, ya si el trabajo está pensado no como fuerza física, sino como conocimiento, entonces la mujer puede equipararse al hombre como proveedor de trabajo, con lo cual se facilita el ingreso de la mujer en el mundo del trabajo. Y aparte tenemos una nueva realidad, que nosotros hablamos de hombre y mujer, pero hay sujetos, personas que se incorporan al mundo del trabajo ya no respondiendo a la idea de hombre y mujer, ¿sí? En la cuestión no binaria aparecen nuevas personas que se expresan fuera del género hombre y mujer. Por lo tanto, acá aparecen proyectos de vida que no responden a la idea social anterior de casarse y tener hijos y ganar salario para proveer a esa familia. Aparecen otros intereses que reclaman tutela en la relación de dependencia laboral. Y entonces acá aparecen los derechos inespecíficos como el centro de tutela. Y el conflicto pasa a ser entonces entre el poder de la empresa y el respeto a los derechos fundamentales de la persona que trabaja. Si el conflicto anterior social era resistir el poder empresario frente a la necesidad de estabilidad y de salario de la persona que trabaja, hoy por hoy el conflicto pasa por resistir el poder empresario en función del reconocimiento de mis derechos fundamentales. Yo creo que hoy por hoy el conflicto pasa por la compatibilidad de los tiempos entre la vida laboral y la vida personal de las personas. Por lo tanto,
por eso hoy se discute más que salario y estabilidad, se discute otro tipo de intereses o de licencias, por ejemplo. En Argentina se está discutiendo mucho la licencia parental para equipararla a la licencia maternal. Ahora, esto intento acelerar un poco como para tener tiempo de discusión, pero quiero dejar esta idea de que esta resistencia del poder empresario desde los derechos fundamentales está haciendo dos cosas. Está mostrando la expansión del derecho al trabajo a través de los derechos fundamentales, que me parece que es la gran vía de expansión del derecho del trabajo, pero también está mostrando que el derecho del trabajo no deja de ser la expresión de un movimiento mayor en la sociedad, que es discutir todos aquellos espacios de poder que el orden patriarcal anterior había instituido. Por lo tanto, también se discuten los espacios de poder dentro de los establecimientos educativos, dentro del hogar, de la casa, de la familia. Seguramente en todas nuestras constituciones tenemos esa idea de que la casa, el hogar, es inviolable por parte del Estado. ¿Por qué? Porque ahí adentro uno tenía su intimidad y se resguardaba del poder estatal. Pero ese espacio de libertad, de privacidad que era la familia, no significaba que era un espacio libre de poder. ¿Por qué? Porque el orden social y el derecho colocaban ahí a alguien que ejercía el poder, usualmente el padre de familia, ¿sí? Con lo cual, ese lugar de poder también está siendo discutido, y hoy por hoy se le pide al Estado al revés, que intervenga en el lugar privado, porque si hay violencia doméstica, lo que se pide no es que el Estado no intervenga, sino que al contrario, que intervenga rápidamente. Y por lo tanto, el lugar de poder en la fábrica también entra en esta discusión del poder a nivel social. La pregunta acá, entonces, y la dejo aquí, en esta transformación social, ¿el trabajo sigue siendo el factor que ordena la sociedad o ya eso se perdió? Si el trabajo dejó de ser el factor que ordena el orden social, entonces ya el paradigma está roto y pasará por otro lado. Tal vez, y esto lo dejo como forma de pregunta, tal vez el consumo es el orden que impera en la sociedad. Bien, cerrando estas ideas como conclusión. Si el paradigma socioeconómico que le dio origen al derecho al trabajo está roto, entonces ya el problema es más grande y tenemos que generar otra forma de protección que sean distintas al derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque primero aparecen ya múltiples sujetos. Esta idea de la persona, varón que trabaja buscando estabilidad, proveyendo una mano de obra en cuanto a su fuerza física y que era proveedor de su familia, ya no existe más, o por lo menos, vamos a decirlo así, no es el único sujeto comprendido en la idea de derecho al trabajo. Aparece una multiplicidad de sujetos a la cual no solamente la mujer, sino que todo el colectivo LGTBI+, aparecen con sus propios intereses que reclaman ser tutelados en su relación de trabajo con una empresa. Y entonces aparecen distintos intereses que ya no son la estabilidad y el salario. Ahora la pregunta acá es, ¿y quién va a representar esos intereses? Hoy por hoy están los sindicatos a la altura de representar esos intereses. Yo, por lo que veo, los sindicatos siguen pensando en la idea de tiempo, salario y estabilidad. Cuando aparecen cuestiones de género, cuestiones de representación de algún otro tipo de intereses, los sindicatos no están logrando dar una respuesta satisfactoria. También habrá que pensar el sistema de seguridad social. Tal vez aquí el problema sería transferir protección que nosotros la ofrecemos a través del derecho al trabajo al derecho de la seguridad social. Y muchas veces vemos que el problema de los trabajadores de plataforma en realidad es darle más una protección de seguridad social que una protección de estabilidad en el empleo. Y tal vez pensar en algo distinto que la subordinación. Nosotros estamos enamorados, o lo que usualmente ofrecemos es la idea de subordinación laboral, pero así tampoco, no es un instituto demasiado amable si pensamos más allá de lo que estamos acostumbrados. Finalmente, tal vez, para cerrar, el derecho al trabajo lo que está sufriendo
es una reconfiguración del sistema productivo que va a ser lo que va a afrontar la sociedad en los próximos años a través de la regulación de los datos. Es decir, ¿quién tiene los datos en la sociedad? Yo creo que el nuevo escenario capitalista no va a estar dado por la provisión de mano de obra en cuanto a la fuerza, sino que en cuanto al conocimiento y a la generación de datos. La gran diferencia va a pasar por ahí, y tal vez tengamos que buscar soluciones de subordinación a través de determinar quién genera, o quién, mejor dicho, quién se apropia de los datos. Por ejemplo, para cerrar, el trabajo de plataforma, decidir si la persona es subordinado o no subordinado, estaría dado por si la persona genera datos que apropia a la empresa directamente o no. Fíjense que volviendo a los ejemplos de la distribución de los alimentos, cuando usted pide una pizza en su domicilio y la pizza llega, generalmente la plataforma, cuando usted pide la pizza, le pregunta a usted como consumidor si está satisfecho o no está satisfecho con ese servicio. Uno puede contestar o no esa encuesta que hace. Si la contesta, le está brindando a la empresa información sobre qué tan bueno fue el servicio. Información que después la empresa va a utilizar en su organización empresaria. Ahora, uno es externo y es dueño de los datos, externo de la empresa. Uno genera datos que por voluntad propia se lo entrego a la empresa. Ahora, la persona que me trae en su bicicleta o en su motocicleta la pizza está generando datos porque la empresa está viendo en dónde está situado, qué tan rápido se le entrega, etcétera, etcétera. Y él no tiene la capacidad de decidir si esos datos se lo entrega a la empresa o no se lo entrega a la empresa. Tal vez tengamos que pensar en un indicio de laboralidad en base a quién se apropia de los datos, si hay una apropiación directa de la empresa o no. Esto creo que forma parte de una discusión mayor en la sociedad, que va a ser la discusión sobre los datos en la economía. Bueno, mi querido Juan, yo cierro acá y quedo a disposición de comentarios, preguntas, etc. Bueno, pues agradecemos sin duda alguna la excelente disertación de nuestro querido juez, el doctor Sebastián Copoleta. Hemos visto lo que de alguna manera nos ha informado, nos ha ilustrado de alguna manera lo que pues nos hemos dado cuenta, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de nosotros de alguna manera hemos presenciado o somos partícipes, ¿no? de lo que está haciendo actualmente la tecnología y sin más, pues en nuestras casas, ¿no? Yo ya dudo mucho que alguien se cartee o se escriba cartas, por ejemplo, con algún familiar, tan solo con sus padres o con sus hermanos. Pues yo creo ya no sabemos ni escribir en muchos de los casos y el tema ortográfico es mortal. Entonces, el tema de la mensajería instantánea y todos estos nuevos elementos que acortan la distancia, sí, pero también se va perdiendo esa parte de la sensibilidad. Recientemente fue una tienda justo de Amazon en la que no se me pidió más que mi código un código QR para entrar a la tienda. Baja uno el código QR y las puertas, que son unas puertitas de cristal como para pues no sé, vamos, cualquier persona puede entrar o con la tarjeta de crédito o con el código QR los que tenemos la aplicación. Se abren las puertitas, entra, toma uno los objetos que quiere y sale de la tienda. Sin contacto con ninguna persona, yo viví la experiencia y a los 15 minutos me llegó el cargo a la tarjeta de crédito de los artículos que yo había tomado sin ninguna falla, sin ningún defecto. Entonces, bueno, pues fue una experiencia ahí que viví justo en el extranjero, obviamente no en México. Y bueno, pues víctima, bueno, no víctima, sino testigo de ello. Entonces, estábamos esperando. Vos como consumidor hiciste el trabajo. Claro, como consumidor. Como consumidor, entonces, reforzando el comentario, no es que atienda a una pedantería de mi parte, sin lugar a duda. El comentario que yo hago es justo con este comentario que cierra nuestro querido juez, en el que el mercado está marcando constantemente la pauta hacia dónde
hacia dónde va a dirigirse tal o cual cosa, ¿no? Y tenemos tiendas, por ejemplo, como Walmart, dando venta de servicios en línea, y Amazon con venta de productos en físico, ¿no? O sea, el rey del comercio, no me acuerdo cómo se llama este tipo de comercio, de la forma de hacer su core business, ¿no? La forma de hacer su negocio, pues entendería que es a través de la aplicación, la plataforma, pides y te envían. Pues ellos están haciendo ya tiendas físicas en este sistema que les estoy diciendo. Y resulta que Walmart, una cadena en México al menos y en Estados Unidos, en donde son venta de artículos de primera necesidad y de, bueno, muchos otros, ahora están vendiendo en línea igual que otras grandes cadenas. Entonces, sin duda alguna, pues aunque sean en su segmento o pretendan ser mercados ya fijos, vemos como producto de la demanda o producto de cómo se comporta el comercio, tienen que atender a esas necesidades. ¿Sí? Y la pandemia ayudó que encima nos amiguemos con esto, porque descubrimos que no había supermercado, únicamente clic, clic y llega a casa. Entonces ya uno, antes tal vez no se animaba, pero ahora, mira que me ahorro un montón de tiempo, no voy al supermercado. Con lo cual yo creo que esas grandes tiendas de Walmart tal vez en unos pocos años desaparezcan y nuestros niños más pequeños digan, antes iban al supermercado, qué loco esto, ¿no? Qué gente rara esta. Iba y cogía un changuito y buscaba los productos. Bueno, nos pregunta rápidamente, aprovechando el tiempo, que ya estamos sobre la hora, aprovechando el tiempo que generosamente el señor juez Copoleta nos da. Daniel Morales dice, ¿es bueno o malo el cambio de un trabajador por robots o medios tecnológicos? ¿Usted qué opina? Gracias. Muy buena pregunta y muchas gracias por la pregunta porque me da pie. A ver, es bueno y es malo, en el sentido que es malo porque, como dije, reemplaza gente. Evidentemente, los cajeros de Walmart o las cajeras se están siendo reemplazados por la tecnología. Ahora bien, si ustedes googlean cuando terminan esta charla a un pintor argentino que se llama Quinquela Martín. Quinquela Martín era un pintor que todas sus obras están en el puerto de Buenos Aires, el puerto viejo de Buenos Aires, ¿sí? Y van a ver en todas sus obras que hay gente cargando bolsas en los barcos, ¿sí? Ese trabajo de cargar los barcos con cereal de bolsa se reemplazó, no existe más eso. Ahora hay contenedores que se cargan en los barcos y seguramente no hay una persona manejando la grúa, sino que hay una computadora que identifica los contenedores, lo ubica estratégicamente en el barco, porque no van así nomás, depende cómo cargue el puerto y descargue el puerto. Con lo cual, si usted me pregunta si eso es bueno o malo, yo creo que es bueno, en el sentido de que eran trabajos que sería mejor que no existieran, porque que alguien cargue bolsas de cereal toda su vida no es bueno. Que alguien esté juntando granos de café agachado no es bueno. En ese sentido, es bueno que todos esos trabajos penosos la tecnología lo reemplace. Ahora, ¿en qué sentido es malo? En el sentido de que el problema que yo no tuve tiempo para exponer sobre esto, pero el problema que tenemos con la tecnología, porque la discusión de tecnología y trabajo existió siempre. El problema hoy por hoy con la tecnología, lo que tenemos, es que la tecnología cambia demasiado rápido. En cuanto vos te acostumbraste a un trabajo con una tecnología, de repente esa tecnología cambió y te reemplaza. Con lo cual, si vos antes tenías 50 años o 40 años para acostumbrarte al nuevo salto tecnológico, ese salto hoy lo estamos dando cada 5 años. Con lo cual una persona se tiene que estar reinventando prácticamente todos los días. Por eso en el video, en el primero que le pasé, hablaban de los sindicatos alemanes que hablan de la especialización constante. Porque vos, vieron como los chicos ahora que ellos ya usan una aplicación, pero ellos ya saben que dentro de 6 meses ya no se va a usar más. O sea, están con esa velocidad de tecnología. Ese es el problema de la tecnología hoy. La velocidad que implica estar siempre actualizándose con la nueva tecnología, con lo cual una persona puede fácilmente quedar fuera de su actualización tecnológica.
Entonces, es bueno en el sentido de que esos trabajos pesados, rudimentarios, que ejercen de esfuerzo físico, están, digamos, reemplazados por la tecnología. Es malo en el sentido de que la velocidad tecnológica hace que hay personas que quedan fuera del mercado. Estás muteado, Juan, no te escucho. Otra pregunta. Algún día, pregunta Jonathan, ¿algún día nos reemplazarán completamente las máquinas? Me refiero que él se refiere a la parte laboral, ¿no? Yo creo absolutamente completamente no. ¿Por qué? Porque como en el ejemplo del café, todavía puede haber un sector de la economía en donde nosotros querramos que no nos reemplace una máquina. O sea, ese sector de la economía de la experiencia, de vivir algo distinto, es muy humano. A ver, cuando uno va a un concierto de rock, yo voy a un concierto de rock y quiero escuchar a Maná. No quiero escuchar un avatar que cante como Maná. ¿Sí? Fíjense que todo lo que el sector de la cultura, de la creación, todo ese sector no solamente es difícil de ser reemplazado por la tecnología, sino que nosotros no pretendemos que sea reemplazado por la tecnología. A ver, yo lamentablemente no tengo la oportunidad, pero si voy al Waldorf Astoria en Nueva York, cuando entro, no pretendo que me reciba un robot que me lleve la maleta. Pretendo hablar con un ser humano que me reciba, etcétera, etcétera, ¿sí? Tal vez si voy a un hotel donde el precio sea muy ajustado, no tengo problema en retirar mi propia tarjeta, de poner la tarjeta de crédito, que me dé la tarjeta a la habitación y llegar a la habitación sin hablar con nadie. Pero si yo voy a pagar por vivir una experiencia, si yo voy a ir al concierto de Maná, o voy a ir al Waldorf Astoria en Nueva York, o voy a ir a un buen hotel en el Paseo de Reforma en Ciudad de México, o voy a ir a un buen restaurante, yo voy a pretender que esa experiencia implique un ser humano. En ese sector, yo creo que no va a haber reemplazo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cada vez el sector de la economía va a ser más chico. Es más chico. Entonces, ahí está el problema. Todo lo demás es reemplazable. Y nosotros hasta pretendemos que sea reemplazable y nos agrada que sea reemplazable. ¿Por qué? Porque hacemos todo más rápido. Pedimos la pizza más rápido, vamos al banco más rápido. Todo lo solucionamos más rápido. Ahora, cuando yo quiero que mi café tenga así de café, así de leche de almendra y así de un shot de chocolate, entonces voy a Starbucks y se lo pido al ser humano que me está entendiendo. Muchas gracias, perdón. Disculpa, Juan, y agregándole un poco a la pregunta anterior, yo no me quiero extender, pero fíjense que esto no quiere decir que no sea reemplazable ese sector de la economía, sino que solo pretendemos que no sean reemplazables. Por ejemplo, cuando salió la canción Despacito, hubo estudios de universidades que estudiaban por qué esa canción gustaba tanto y era tan pegadiza. Si se logra identificar que las canciones que son un hit responden a ciertos parámetros, es muy fácil que un algoritmo cree música y haya un artista, un avatar, que sea famoso por sus canciones. Ahora sí, yo les pregunto, ¿ustedes irían a un recital a escuchar un avatar que va a cantar algo? Y tal vez no, nosotros queramos ir a un recital de un artista de carne y hueso todavía. Ahora sí, cerré. Muchas gracias. Tuve que cerrar aquí el micrófono porque de repente se estaba cayendo el cielo. Se escuchaba la lluvia. Bien, tenemos unas preguntas más para las personas que están aquí, las que nos siguen a través de las plataformas del ILTRAS. Y bueno, pone Dani Mar el caso de Walmart, donde incluso ya hasta te autocobras, ¿no? Y bueno, pues sí, tiene toda la razón. Pregunta la compañera Ana Laura Duc. ¿Se podría decir que las máquinas que sustituyen a los trabajadores ayudan a erradicar la explotación laboral
siendo así la solución de esta problemática? A ver, señor juez. Bueno, ayudan a erradicar la explotación. A ver, en parte sí, porque como decía antes, hay trabajos, sobre todo los trabajos en la línea de café que yo puse, los demás abajo son trabajos que son muy susceptibles de explotación, porque son un commodity, y entonces son fácilmente reemplazables y donde la empresa puede avanzar más sobre las personas. Con lo cual, si yo tengo que decidir en la economía, yo preferiría que esos trabajos no existan como trabajo humano y que sean reemplazados por máquinas. Lo que pasa es que en la economía yo me tengo que fijar que ese trabajador o trabajadora sea capacitado como para que logre el acceso a un mejor puesto de trabajo. Porque si no logra esa capacitación como para empezar a trabajar ya con la máquina y no estar agachado juntando café, queda fuera de la economía y entonces ya ahí empiezan los problemas sociales. Cuando yo hablo de economía hablo como una ciencia social, no como mera cuestión monetaria, ¿sí? Muchas gracias, señor juez. ¿Considera que en el futuro, dice Emilio Sánchez Córdoba, considera que en el futuro se podría llegar al nivel de prohibir a las empresas una automatización completa y obligarlas a tener un porcentaje de trabajadores? No creo que vaya por ahí el tema. ¿Por qué? Porque a nosotros también como consumidores nos conviene este sistema económico. ¿Por qué? Porque tenemos mejores bienes y servicios más baratos. Tal vez la cuestión acá pase por el sistema impositivo. ¿Qué pasa si yo le digo a la empresa, miren, el sistema impositivo va a pasar ahora por la utilización del robot? Yo no le voy a cobrar impuestos, como solemos hacer en Latinoamérica, sobre el trabajo, con aporte y contribuciones patronales, sino que yo le voy a cobrar impuestos sobre los robots que usted tenga. Entonces, usted puede fabricar pizza, lo puede fabricar con un señor pizzero, un humano, una señora pizzera, un humano o un robot. Elíjalo usted. Ahora, si lo hace con un robot, entonces tiene un impuesto del 10%. También creo que hoy por hoy la parte impositiva pasa por los datos, también por lo que dije al final de mi exposición, ¿sí? Así que no creo que haya esa voluntad de imponer un cupo humano, vamos a decir, en la empresa, ¿sí? Cupo humano. Porque no creo que nos convenga como consumidores. Pero sí me parece que sería interesante la cuestión impositiva. Sin duda, sí, nosotros lo estamos viendo en este país. Somos testigos en el caso de pues, la empresa Uber, por ejemplo, a través de pues, verdaderamente una esclavización digital, se pretende pensar que los socios o asociados o conductores de la plataforma, cuando es la que los bloquea, la que asigna el viaje, porque depende de la compañía la asignación o no del viaje. ¿No? Lo que pasa es que Uber se presenta como una empresa que no tiene autos. Así es. Yo conecto gente que quiere ser transportada con gente que quiere transportar. Punto. Ahí termina mi empresa, dice. Ahora, cuando nosotros vemos que Uber en realidad se apropia de los datos de los conductores, yo puedo decir, acá hay un indicio de laboralidad. Claro, y les das una bienvenida y etcétera, etcétera. O sea, sí, claro. Pero bueno, yo creo que cerraríamos, señor juez, con una pregunta, si es que no lo compromete responderla. La autoridad jurisdiccional, esa facultad de decidir el derecho, ¿qué pasa en estos sentidos? ¿Hasta dónde podría llegar verdaderamente el juez como una herramienta fundamental para la reivindicación de los derechos, sin duda, de los trabajadores y, bueno, pues decir el derecho, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que todo este movimiento social y económico implica un reto para la magistratura. No es fácil decidir con un paradigma que se está moviendo por debajo.
porque de repente nosotros estamos manejando leyes, por lo menos hablo del caso argentino, que responden a un paradigma y de repente tenemos conflictos que responden a otro paradigma. A ver, Juan, y a todos los que me están escuchando, tal vez mi ejemplo sea demasiado burdo, pero estamos intentando arreglar un reloj digital a martillazos. Entonces, cuando a mí me traen en la relojería me traen el problema de un reloj digital y yo le quiero dar martillazo y seguramente no lo voy a poder solucionar, pero eso es lo que nos pasa a nosotros hoy. Cuando tenemos un problema donde alguien que representa, se expresa a través de un género no binario, presenta un problema a la empresa en cuanto a los sanitarios que hay que usar, ese es el problema que tenemos hoy. Y yo veo la ley de contrato de trabajo argentina y la legislación argentina en general laboral y no tengo la respuesta a eso. No la tengo. La tengo que empezar a crear y generalmente buscándola en fuentes que no son laborales. Hoy por hoy, la Constitución, el Código Civil y Comercial argentino, etcétera, etcétera, esas son las fuentes que me están dando más herramientas para trabajar el problema que la propia ley de contrato de trabajo argentina. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo argentina responde a la idea de un varón proveedor de su familia que requiere estabilidad y trabajo y salario. Mientras el problema sea ese, la respuesta la voy a encontrar. Ahora, cuando una persona no binaria viene a presentar un problema de conflicto con el poder de dirección de la empresa en cuanto a la vestimenta, y ya esa solución no la voy a encontrar. Con lo cual sí, es un reto para la magistratura hoy por hoy tener que crear soluciones que no están en el derecho del trabajo. Es muy difícil. Y es muy difícil porque se está creando hoy por hoy. Y es tan rápida la velocidad de la sociedad que nosotros estamos discutiendo, por ejemplo, las propuestas feministas tratando de sacarnos de la cabeza el tema del varón y decir, hablar de varón y mujer, y de repente nos dicen, no, eso está mal. ¿Por qué? Porque no hay varón y mujer, hay un montón más de expresiones de género que no son varón y mujer, con lo cual ni siquiera hay que hablar de varón y mujer. Entonces, estamos a una velocidad, creo que para mí saludable, en el sentido de que, bueno, vamos rápido, pero ese ir rápido también implica un esfuerzo de decir, bueno, ¿dónde estoy parado y qué solución tengo que dar a esto? Y el derecho del trabajo lamentablemente no está acompañando tan rápidamente estas soluciones. Dejo así como un puntito diciendo, bueno, ¿y los sindicatos qué vamos a hacer al respecto? Sí, me parece que es interesante el tema de reflexión que nos hace. Hay una pregunta más y quisiera darle oportunidad a la gente que nos está viendo de externar la duda. Dice Juan Pablo Rivera Pascoe, ¿dónde considera usted que debemos de pintar la raya entre la automatización y la pérdida de la fuerza laboral humana? ¿Hay una posibilidad de que yo ponga una raya en algún lugar? No veo que yo pueda decir hasta acá. No veo esa posibilidad. Fíjense que cuando apareció la máquina de vapor en Inglaterra, la reina quiso prohibirla porque iba a dejar sin trabajo a todo el sector de mano de obra del hilado en Inglaterra. O sea que ya esa idea apareció alguna vez y después a Inglaterra no le fue tan mal con la revolución industrial. Y se generaron más empleos que lo que había antes. Con lo cual yo no creo que el problema sea la tecnología. Lo que yo creo que el problema es la velocidad del recambio tecnológico. Ese es el problema que tenemos hoy por hoy en la economía y en la sociedad. Que es como el Windows, ¿sí? Cada vez que lo actualizamos aparece un Windows nuevo y ya estamos acostumbrados a algo y de repente nos cambia todo. Y empezamos otra vez de nuevo. ¿Sí? Aquellos que ya tenemos bastante edad, no nos gusta que nos cambien el Windows porque ¿dónde estaba lo que yo tenía? ¿Sí? Bueno, eso pasa hoy en la sociedad. Así que no creo que yo haya la posibilidad de hacer una línea. Esto va a ser un proceso económico que lo podemos regular, pero no sé hasta cuánto lo podemos contener. Bueno, pues interesantísimo
la verdad, las ideas, las dudas, los puntos que nos dejan, desafortunadamente, y como siempre se los digo, desde que se inició a hacer la historia, conocemos en la antigua Grecia el padre de todo para ellos, que era el rey Cronos o el dios Cronos, pues a sus mismos hijos se los comía. Y hoy nos comió a nosotros. Entonces es el implacable que no para, que siempre avanza y que bueno, pues agradecemos la generosidad vastísima de nuestro querido y bien amado, yo le digo juez Copoleta por el cariño y la confianza que tengo, pero es el señor doctor Sebastián Copoleta, y bueno, pues estamos agradecidos, congratulados por esta excelente disertación. Agradecemos también en el panel la presencia de la doctora Heidi Cázares, coordinadora en Puerto Rico. ¿Puerto Rico? Costa Rica, perdón, de Costa Rica. Saludos a mi colega, entonces, Heidi, en Costa Rica. Sí. Entonces, doctor, pues... Saludos. Gracias, Heidi. Y bueno, pues a los auditores, a los televidentes o a nuestros seguidores a través de las plataformas de Litras, muchísimas gracias. Tenemos la gran fortuna de que ya aparece en cámara por ahí la doctora Marta Elisa Monsalve Cuellar. Tuvimos ahí un problemita técnico en enviarle el link y esto que se nos cayó el cielo hace un momentito, pero afortunadamente ya está aquí. La verdad, nuestro ángel de la guarda, nuestra directora, vamos, en todos los sentidos, y a veces casi hasta nuestra mamá. Entonces, la verdad es que esa trotamundos incansable, un agradecimiento especial por haberse logrado conectar. Y bueno, doctora, por favor, unas palabras a Sebastián de lo que escuchó. Buenas tardes. Yo no me puedo parar porque salgo de pantalla, pero es un honor que esté usted aquí. Muchas gracias, Sebastián, te felicito y te agradezco muchísimo este espacio. Lamentablemente no escuché toda tu intervención, pero no me la pienso perder. Voy a escuchar el video. Me parece que tocaste temas supremamente importantes que motivaron muchísimo a las personas que nos siguen en estos importantes lunes de Litras. Y dijiste algo supremamente importante: la tecnología nos puso realmente a correr. Es decir, tuvimos precisamente con la pandemia que ponernos en un proceso muy rápido de asumir toda esta tecnología, porque la vida nos puso a depender de ella de una manera impresionante. Además de la velocidad con que se transforma esta tecnología, en que, como tú bien lo decías, en una semana nuestros dispositivos están completamente desuetos, y esa es una enorme desventaja que acrecienta una discriminación que se nota entre quienes pueden actualizar sus dispositivos, todos los aspectos tecnológicos, y quienes no, por la carencia de recursos. Entonces, eso es una parte muy importante que hay que analizar. Ya con respecto a las inquietudes del público, esa inquietud de que vamos a suplir la mano de obra, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, eso no va a suceder por una sencilla razón: así exista la inteligencia artificial, es completamente imposible crear la mente humana. Y esa mente humana siempre estará detrás de todos estos robots. Ellos van a ser los fabricantes. Por eso uno de los parámetros para precisamente fomentar la reactivación económica son todos estos aspectos de la tecnología, prepararse en programación. Ese campo va a ser precisamente el campo que nos va a permitir crecer
en la tecnología. Entonces, lo que pasa es que tenemos que adaptarnos a este proceso y tenemos que entender que necesitamos una formación permanente. Esa es la que no se puede descuidar. Entonces, esto, simple comentario, y porque me resulta tan difícil quedarme callada, y sobre todo cuando el doctor Solorio me da la posibilidad de expresar estas inquietudes. Muchas gracias a todos, me complace tanto verlos, disminuir estas distancias, que gracias a esta virtualidad, a esta tecnología, de verdad que nos sentimos más cercanos, y hay el momento hasta que nos apapachamos, como dicen en México, porque dejamos de estar tan lejos, gracias a podernos ver, hablar, intercambiar ideas a través de estos medios. Muchas gracias a todos. Sebastián, muchas gracias por tu colaboración, y allá la queridísima coordinadora de Costa Rica, siempre presente y actuante, y a todos los que nos han acompañado, así como nuestro secretario ejecutivo, y esa parte tecnológica que nos mantiene también puestos en esta era cibernética. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, querida doctora. Y bueno, recordarles a todos ustedes que los lunes de ILTRAS van a seguir, y los que ya han sido, los lunes ILTRAS que ya hemos tenido, se remasterizan, se editan en lo que cabe la pena hacerlo, y se publican, se cuelgan en la página del ILTRAS. No deje de visitarla, actualice ahí. Si algo le gustó, si quiere volver a enterarse de esta excelente ponencia, puede recurrir tantas veces que usted lo desee a la página del ILTRA, y ahí lo va a encontrar. Hay publicaciones nuevas, hay libros nuevos. En fin, estamos trabajando ya también para nuestro segundo Congreso Mundial del ILTRAS, que habrá de desarrollarse en febrero del año que entra. Próximamente le colgaremos ya en la página de internet lo que ha el Consejo Consultivo determinado, los pasos a seguir, y recibirán nuestros queridos expositores, pues otra vez esa invitación de la que siempre nos favorecen con su tiempo y sus conocimientos, para participar el próximo mes de febrero del año que entra, el segundo Congreso Mundial del ILTRAS. Y bueno, pues que tengan todos muy feliz tarde, que tengan un excelente inicio de semana, y nos vemos para la siguiente. Muchas gracias, Sebastián, doctora, como siempre, estamos otra vez por acá ya trabajando. Heidi, Pablo, Julio, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bye.